Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, y en esta oportunidad nos disponemos con ayuda de Dios a comentar la lección número 6 titulada Entendiendo el sacrificio. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es tratar de comenzar a vislumbrar el estudio que será el objeto de contemplación de los redimidos por las edades sin fin como parte de nuestra educación en la eternidad. Comprender el sacrificio de Cristo, comprender lo que sucedió en la cruz, es sencillamente un intento de comenzar lo que será nuestro estudio por la eternidad. Por tanto, es imposible abarcarlo todo. Es imposible intentar comprender con mentes finitas lo que la mente infinita de Dios decidió para salvar al hombre, que en su sabiduría no hubiese pensado jamás lo que en la sabiduría de Dios fue lo que salvó al mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a orar y recordamos nuestros complementos. Repaso en vivo el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y bosquejo escrito, donde el enlace de descarga quedará dejado en los comentarios y en la descripción de este video. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y santo Señor, es en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y amante Salvador, que venimos ante ti, Señor, para pedirte la promesa de tu Espíritu. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y danos hoy, Señor, como lo hiciste por medio del apóstol Pablo a los Gálatas, danos hoy una visión de Cristo crucificado delante de nosotros, para que veamos, Señor, para que lo veamos levantado, Señor, y tengamos vida. Lo veamos levantado, Señor, y nazcamos de nuevo. Lo veamos levantado, Señor, y podamos crecer de gloria en gloria a su imagen y semejanza. Te lo pedimos, Santísimo Padre, en el nombre bueno de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces en el nombre del Señor Jesús a comenzar con Apocalipsis capítulo número 4. Apocalipsis capítulo número 4, y vamos a comprender lo que el apóstol Juan a través del libro del Apocalipsis nos muestra como la escena a la que fue invitado por medio de esa puerta abierta que se le abre para subir a la adoración celestial. Apocalipsis capítulo número 4, leemos lo siguiente. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora vamos a saltar hasta el versículo número 8 en adelante. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a tratar de reflexionar en lo que acabamos de leer. Número 1. Una escena celestial. Juan es llevado en el espíritu a captar, a percibir, a experimentar la escena de la más altísima, de la más pura, de la más sublime adoración celestial, aquella que ocurre delante del mismísimo trono de Dios. Y es maravilloso lo que nosotros estamos viendo. Vemos la misma adoración que sucede alrededor del lugar donde Dios está sentado. Dios tiene un trono y es un trono que se nos describe como un lugar físico, en alguna parte que ha de ser la parte más inaccesible, más sublime del universo. Allí, en el altísimo cielo, probablemente estemos hablando del tercer cielo, allí se ve el trono de Dios y los 24 ancianos que están sentados en sus tronos se levantan, y cada vez que los seres vivientes pronuncian santo, 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 en ese mismo momento los 24 ancianos se postran, echan sus coronas delante de la majestad del trono, delante del mismísimo ser Dios que está sentado en el trono, y lo adoran diciendo: digno eres de recibir toda la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el mismísimo sentido de la adoración. La razón por la que los seres santos, celestiales, angelicales, en lo que podemos considerar como el lugar desde donde el cual el universo entero es dirigido en justicia y santidad, el lugar de luz inaccesible, donde los seres vivientes, los querubines, serafines, cubren la gloria de Dios y delante de este ser se postran para adorar a aquel que es el Creador. Y en este momento la Biblia nos revela el porqué de la adoración. El porqué de la adoración es que Dios es el Creador. Imagínate adorar a aquel de donde proviene todas las cosas, aquel desde donde el cual proviene la vida, la luz, el poder, toda fuente de energía, el poder más elevado y excelso del universo, la luz inaccesible, el único que está rodeado de inmortalidad. Esto escapa la más sublime y santificada imaginación. No podemos imaginar esta escena. Es una escena que supera todas nuestras capacidades imaginativas, porque es la escena que representa el mismísimo lugar desde donde el cual todo tiene su origen. Es el trono de Dios. Es el mismo lugar desde donde el cual se gobierna el universo. Imagínate que es el lugar desde donde el cual las estrellas obedecen las leyes físicas que marcan su derrotero señalado. Es el lugar desde donde el cual se imparte vida y desde donde se ministra la vida para todo el universo, que ha de regresar en adoración agradecida, reconociendo al Señor como fuente de todo, fuente de vida. Es una cosa espectacular, es una cosa maravillosa. Y la razón por la que se le adora es porque es el Creador. Él es la fuente de todo. Y no solamente es la fuente de todo, por la voluntad de Él, las cosas fueron creadas en primer lugar y subsisten hasta el día de hoy. Si nos trasladamos a Hebreos capítulo número 1, el apóstol Pablo nos dirá que las cosas son sostenidas por el poder de su palabra. La potencia de su palabra sostiene todas las cosas hasta el día de hoy. Así que es el lugar desde donde el cual todo lo que está vivo depende y subsiste por el poder que brota, que emana de ese trono desde donde el cual el universo es gobernado en justicia y majestad. Ahora, esta escena, como nos lo va a relatar los primeros versículos del capítulo número 5 de Apocalipsis, que es el capítulo que sigue inmediatamente, esta escena no es completa.
¿Y por qué razón nos atrevemos a decir que la escena no es completa? Porque lo que vamos a leer en los primeros versículos del capítulo número 5 nos dice que esta escena es tan gloriosa, es tan maravillosa, es tan espectacular, pero es parcial, porque le hace falta ser completada por el capítulo número 5. Es una escena que requiere de una complementación y es lo que vamos a tener en el capítulo número 5. Es la escena del trono que ahora va a recibir la entronización. Probablemente se trate de una entronización. Algunas personas han visto esta escena de Apocalipsis capítulo 4 y 5 como una escena más de juicio que de entronización e inauguración. Desde mi punto de vista, esta escena representa más una inauguración, más una entronización que sencillamente la escena del juicio. Pero, atención, contiene elementos que muestran la razón por la cual Dios es justo al gobernar el universo. Por tanto, contiene elementos de juicio, contiene elementos de vindicación, contiene elementos en donde reconocemos juntamente con el texto la razón por la cual es lícito, es apropiado, es maravilloso, es glorioso el que Dios reine sobre cada conciencia del universo. Y al reconocerlo, vindicamos la razón por la cual Él tiene derecho a gobernar. Y estos elementos son propios de juicio. Así que aquí, en esta escena, probablemente podemos decir que se trata de elementos de inauguración, elementos de entronización, pero que también tienen que ver con elementos de juicio que vindican la razón por la cual es lícito, es justo, es apropiado y es lo mejor que le puede suceder a toda criatura del universo, que Dios reine en justicia sobre cada conciencia. Capítulo 5. Los primeros versículos nos dicen lo siguiente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? Decía el ángel, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Dice el texto bíblico, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y termina la adoración diciendo lo siguiente, versículo número 11 en adelante. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Atención con esto. Tenemos tantos elementos aquí que comentar, pero vamos a ir parte por parte. Número 1. La razón por la cual Cristo se presenta como digno de abrir el libro, digno de tomar el libro en primer lugar, de abrirlo, de leerlo, es precisamente porque en Cristo Jesús se unen en una sola persona las dos características que hacen de Dios un rey justo, el Dios rey justo del universo. ¿Cuáles son estas dos características? Que Él tiene dignidad real, que está representado por el león de la tribu de Judá, y está representado por el trono en Apocalipsis 4 y 5. Él es digno de reinar, es autoridad real, Él es el rey, por tanto es digno de tomar el poder, toma la gloria, la fuerza, la honra por los siglos de los siglos. Él es digno de reinar. Y la otra es que es digno de reinar precisamente porque ha sido inmolado como cordero. En otras palabras, su reinado se edifica sobre la base de su amor que brota desde la cruz. La cruz del Calvario, por tanto, y el sacrificio de Cristo, donde es inmolado como cordero, es la garantía, es la evidencia y es la demostración de que aquel que reina y tiene dignidad para hacerlo, lo hace porque lo hace sobre la base del amor. No es un reinado por la fuerza, no es un gobierno tirano, no es un gobierno que se ejerce sobre la conciencia aplicando fuerza para obligar a la adoración. No, es un gobierno en donde la adoración es el resultado del ofrecimiento voluntario de toda conciencia y todo corazón que ha sido convencido por medio del sacrificio de la cruz. En otras palabras, la cruz convence a toda criatura del universo de que Dios es suficientemente abnegado como para preferir la vida de sus criaturas que sencillamente su propia y única justicia. Él prefirió la vida de sus criaturas, Él prefirió morir por causa de sus criaturas, y al hacerlo demostró que es suficientemente abnegado como para que reconozcamos que la razón fundamental de su creación no es su propia exaltación solamente, es el amor que había querido compartir, amor eterno con el cual nos había querido amar, y desde la cruz nos convencemos de que Él es digno de ejercer reino, dominio, poder, autoridad sobre nosotros, porque Él lo ha ganado que voluntariamente le ofrezcamos la conciencia, que la rindamos como los seres vivientes rinden sus coronas, rendimos nuestra conciencia y le damos a Él la capacidad de gobernar, reinar sobre nosotros, enseñorearse sobre la conciencia, y lo hacemos agradecidos. Lo hacemos con amor, lo hacemos voluntariamente, lo hacemos porque lo ha ganado, y lo ha ganado porque nos ha convencido de su amor en la cruz. Y esa es la razón por la cual es digno de tomar todo el poder, de abrir el libro. Y aquí vemos, atención, muy fácilmente lo que significa tomar el libro. Tomar el libro significa tomar el poder, tomar la gloria, tomar el reino, tomar la fuerza y el poder por los siglos de los siglos. Y es evidente que a lo largo del Apocalipsis, cuando llegamos al capítulo número 11 y el versículo número 15 en adelante, que es el lugar en donde el libro ya está listo para ser leído, porque ha terminado el último de los requisitos para que el libro esté listo para leerse, siendo este último requisito para leer el libro que el último sello con todas las visiones que lo constituyen, incluyendo las 7 trompetas que son parte de la apertura del 7º sello. Cuando ya todo está listo, entonces todos los requisitos se han cumplido, todas las visiones han pasado y el libro está listo para leerse, ocurre entonces la visión del gran conflicto de Apocalipsis 12 al 14. Siendo este el contenido del libro, es decir, estamos diciendo que el contenido del libro es la visión del gran conflicto desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 14, que presenta el gran conflicto de los siglos en su fase incipiente, iniciando, hasta su desenlace final a través de los 144.000, que son el remanente de Dios que guarda los mandamientos y la fe de Jesús para llevar el conflicto
a término, para llevar el conflicto a un final feliz, ya que Cristo habrá mostrado que tiene autoridad y con justicia destruirá a Satanás, porque sencillamente ha sido demostrado como homicida desde el principio y tiene autoridad para hacerlo y al mismo tiempo salvar y no hacer pasar por muerte a aquel remanente que puede ser llevado y trasladado vivo al reino de los cielos sin conocer la muerte a través de los 144,000. Aquí entonces tiene el conflicto de los siglos su desenlace final. Por tanto, lo que este libro tiene, que Cristo ha tomado de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, lo ha abierto y lo ha leído. Lo que este libro contiene es el conflicto de los siglos desde su principio hasta su fin, y por tanto el hecho de que Cristo lo reciba en su mano nos habla de que Cristo garantiza que este conflicto de los siglos termine, que este conflicto llegue a su fin, porque todos los seres celestiales, que según Apocalipsis 5 son millares de millares, se convencen por medio del sacrificio de Cristo en la cruz de que Cristo es digno de reinar sobre toda conciencia, porque ha despojado a las inteligencias celestiales de toda duda en relación con el carácter de Dios, ha extirpado la rebelión satánica del corazón de los seres humanos, haciendo que nos ofrezcamos voluntariamente para que Él domine sobre nuestras conciencias, y así tiene el derecho de finalizar el conflicto y destruir a Satanás mientras salva a sus justos y los hace reinar con Él. Otro elemento que nosotros podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo número 5 es el hecho de que es Cristo como sacrificio inmolado lo que completa la escena del trono de Apocalipsis capítulo número 4. Y entonces la adoración celestial se vuelve hacia aquel que está sentado en el trono y hacia el Cordero. Y del Cordero, de esta adoración, entonces se completa todo el circuito de la beneficencia, en donde entendemos que toda la vida proviene de Dios el Padre, ¿ok? Cristo la ministra y Cristo mismo devuelve esa vida ministrada por el Padre a través de Cristo. Cristo la devuelve al trono de Dios en forma de alabanzas, en forma de agradecimientos, en forma de loores que las criaturas elevan y que Cristo, mezclándolo con su justicia, devuelve hacia el trono celestial. Cristo es el que cumple entonces, el que completa el circuito de la beneficencia, y así la imagen de Apocalipsis 4 y 5 están completas. El que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que esta adoración ya no es solamente en virtud de que Dios es el creador, sino que esta adoración es ahora también en virtud de que Él es redentor, de que Cristo ha triunfado por medio de su sacrificio, ha triunfado por medio de la muerte en la cruz, y así nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Su sangre nos ha habilitado para servir al Dios vivo, y los serviremos allí dentro de esta adoración por los siglos de los siglos. Cristo es el que completa la imagen, y ahora lo adoramos por creador y lo adoramos también por redentor. Lo adoramos como fuente de vida y lo adoramos como aquel que nos ha devuelto la oportunidad de vivir. Y mientras lo reconozcamos y agradezcamos que esto es así, sostendremos la vida como parte de criaturas que han sido redimidas y han sido llevadas al reino celestial como un tizón arrebatado del fuego. Bien, vamos entonces a ahora profundizar un poquito sobre el sacrificio. Cristo como Cordero inmolado. ¿De dónde proviene esta imagen? Vamos a tratar de resumir y vamos a adentrarnos a Cristo como Cordero, tomando solamente dos lugares de la Escritura que vamos a intentar analizar con la ayuda de Dios. Estos dos lugares son Romanos capítulo número 3, versículos 21 hasta el versículo 26, y vamos también a analizar Hebreos capítulo número 10, versículos número 1 hasta el versículo número 12. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que significa Cristo como Cordero, Cristo como sacrificio, que nos puede ser enseñado a través de estos dos pasajes de la Sagrada Escritura. Ok, dice esto en primer lugar Romanos capítulo número 3. Vamos a leerlo. Romanos capítulo número 3, desde el versículo 21 en adelante, nos presenta una parte muy importante
de toda la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y comienza diciendo el texto bíblico en Romanos 3:21 lo siguiente: pero ahora. Ese pero ahora es muy, pero muy importante. No solamente un conector literario que conecta el versículo 21 con el versículo número 20, sino que es también un conector de naturaleza temporal. En otras palabras, las primeras dos veces que el verbo justificar aparece en Romanos capítulo número 2, versículo 13 y Romanos capítulo 3, versículo número 20, las primeras dos veces que aparece el verbo justificar aparece en tiempo futuro. Y la razón por la cual aparece el verbo justificar en futuro es porque Pablo está tratando la justificación en el sentido de aquello que ocurrirá en el día del juicio final. Juicio que según el capítulo número 2 será hecho según las obras, juicio en el cual se decide pagar con vida, honra e inmortalidad a aquel que persevera en bien hacer, y pagará con ira y enojo, muerte, segunda muerte, muerte eterna, a aquel que persevere en el mal hacer y se complace con los que hacen tal cosa. En este día de juicio, que según el capítulo 2 es un día en el que Cristo juzgará conforme al Evangelio los secretos de los hombres, y por la ley serán juzgados quienes pecaron contra la ley, y sin ley serán juzgados quienes pecaron sin ley. Entonces, en este día de juicio final ocurre la justificación, que podríamos llamar la justificación del juicio final, en donde se decide en el día del juicio pagar con vida o con muerte, dependiendo del juicio y la decisión del juicio sobre la base de las obras. Por esa razón, las primeras dos veces que el verbo justificar aparece en Romanos 2.13 y Romanos 3.20 aparece en tiempo futuro, porque su contexto es el día del juicio final. Pero atención, ahora el versículo 21 de Romanos 3 dice, pero ahora. En otras palabras, aquello que se esperaba que ocurriera en el día del juicio final, ¿qué cosa se esperaba que ocurriera solamente en el contexto del día del juicio final? Se esperaba que ocurriera solamente en ese día la revelación, la manifestación de la justicia de Dios. Justicia que salva a unos pagándoles con vida, y justicia que significa destrucción para otros. La revelación de la justicia y del justo juicio de Dios que se esperaba que ocurriera solamente para el día del juicio final, ahora se ha revelado en el Evangelio, en el tiempo histórico, nuestro tiempo histórico, nuestra historia, a través de la vida de Cristo. Y allí, en la vida de Cristo, en esta historia de Cristo, en su vida terrenal, se revela la justicia de Dios. Esa misma justicia que se esperaba revelar solamente en el día del juicio final, ya se ha mostrado, ya se ha revelado en nuestra historia presente, en la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. En esta sagrada historia se ha revelado la justicia de Dios que se esperaba ocurrir solamente en el día del juicio final. Por eso es muy importante ese conector del versículo 21 de Romanos 3. ¿Pero ahora qué? Pero ahora esa justicia que se esperaba revelar solamente en el día del juicio final, ahora se ha revelado ¿cuándo? ¿Y cómo? ¿En dónde? Dice el texto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué justicia? La justicia de Dios por medio de la fe, dice mi versión, Reina Valera del 60, por medio de la fe en Jesucristo. Pero no es correcta la traducción. La traducción es por medio de la fe de Jesucristo, porque allí hay un genitivo. No hay un dativo, no hay un señalamiento de objeto indirecto, es un genitivo que indica posesión. Entonces, lo que ha sucedido es que a través de la vida de Cristo, a través de la historia sagrada de la vida, de la obra, de la muerte, de la resurrección de Cristo, a través de la vida de Cristo, se ha revelado la justicia de Dios que ya era anunciada por la ley y por los profetas. Y se ha revelado por medio de la fe de Jesucristo. Allí fe está mezclado con el sentido de fe, de emuná,
del idioma hebreo, que no solamente implica una aseveración o un convencimiento de la mente, un asentimiento intelectual, sino que también implica fidelidad. Entonces el texto nos está diciendo que la justicia de Dios fue revelada, ya anunciada por la ley y los profetas, fue revelada y manifestada por medio de la fidelidad de Cristo, por medio de la fe y fidelidad de Cristo, que fue fiel a toda palabra de Dios, y en su vida se reveló la justicia de Dios. ¿Qué cosa se reveló? A través de la vida de Cristo se reveló la justicia de Dios, su lealtad a las promesas, su poder para salvar. Se reveló su fidelidad y lealtad a lo que ha prometido a la creación. Se ha revelado el carácter de Dios, se ha revelado su absoluto y completo apego a los principios éticos, sistemáticos y eternos de su santa ley. Todo lo que Dios es se ha manifestado en Cristo Jesús. Por medio de la fe y fidelidad de Cristo hemos comprendido el carácter de Dios. Y lo más maravilloso es que a través de la revelación de Jesucristo, Dios mostró aquello que se esperaba solamente que mostrase en el día del juicio final. Ese acto de juzgar al mundo que se espera que ocurra solamente en el día del juicio final, ese acto de juzgar al mundo ya fue llevado a cabo en parte en Cristo Jesús. Porque en el momento en el que Cristo Jesús va a la cruz, la Biblia dice en Romanos 3 que Cristo es lo siguiente. Atención, Romanos 3, versículo número 22 en adelante. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Vamos a hacer una pausa aquí. Número 1. Cristo entonces va a la cruz como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra griega propiciación es la palabra griega hilasterion. Hilasterion. Esta palabra griega hilasterion es la traducción técnica, uno por uno, de la palabra hebrea kaporet. La palabra hebrea kaporet es traducida en Éxodo 25 y en todo lugar donde aparece en relación con el santuario es traducida como propiciatorio. En otras palabras, Cristo es más que propiciación, sí, Él es propiciación y por nuestros pecados y por los de todo el mundo, según 1 de Juan capítulo 2, pero aquí la palabra es propiciatorio. Cristo es propiciatorio y fue puesto por Dios por medio de la fe en su sangre como propiciatorio. ¿Qué quiere decir esto? Atención. El propiciatorio era el lugar del santuario terrenal ubicado en el lugar santísimo, que es la tapa que cubre el arca. Es una pieza de oro en donde tiene querubines que con sus alas cubren el centro, miran hacia el lugar del centro del arca y debajo de esa tapa del arca, del propiciatorio, está ubicada la ley de Dios. Y por encima del propiciatorio, en medio de querubines, aparecía la Shekinah, que proviene de la palabra hebrea Shahan, que quiere decir presencia. La presencia misma de Dios se aparece y se manifiesta allí en medio de querubines en el propiciatorio. Ese era el lugar en donde la sangre inocente del macho cabrío que había sido muerto llegaba y tocaba una vez al año, y esa sangre aún caliente de la víctima inocente tocaba el propiciatorio y allí se hacía expiación, se hacía reconciliación. Allí se daba el encuentro a pesar de los pecados cometidos durante el año. Allí se hacía el borramiento de los pecados, el lavamiento de los pecados, y allí había encuentro y reconciliación entre Dios y su pueblo. Cristo es exactamente eso. Cristo es propiciatorio puesto por Dios por medio de la fe en su sangre. Cristo es el lugar en donde la divinidad
y la humanidad se encuentran. Y atención con esto, se unen en Cristo. La divinidad y la humanidad son unidas en Cristo por medio de un vínculo que nunca se ha de romper. ¿Cuál es ese vínculo por medio del cual la humanidad y la divinidad se han unido? Por medio de ese vínculo que nunca se ha de romper. ¿Cuál es ese vínculo? La misma persona de Cristo Jesús. En su persona humana, humanidad que retendrá por los siglos de los siglos sin fin. En esa humanidad, Cristo es Dios y es hombre al mismo tiempo. En esa humanidad, Cristo, por tanto, ha unido la humanidad y la divinidad por medio de ese vínculo que jamás se va a romper, y que, siendo que no se va a romper jamás, garantiza que el Dios Santo que está sentado en su trono cumpla cada una de sus promesas para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad, representada en la humanidad de Cristo, unida a la divinidad, ya alcanzó el más alto cielo y fue recibida arriba en gloria. Por tanto, cuando Dios abrazó y recibió a Cristo después de su ascensión en el trono de gloria, lo recibió como un humano glorificado, y nuestra humanidad fue llevada al más alto cielo para garantizar que allí, delante del trono, Cristo, el Dios, sea al mismo tiempo Dios hombre, para interceder, para unirnos y para garantizar que todas las promesas de Dios son para nosotros sí, y en Él son amén. Cristo, además, no solamente nos ha unido a la divinidad por medio de un vínculo que nunca más se ha de romper, sino que también el texto bíblico dice en el versículo 25 lo siguiente. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y ahora nota esto por favor, para manifestar su justicia a causa de haber, nota esta frase por favor, no te la pierdas, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nota esto, pasar por alto. Dios puso a Cristo como propiciatorio, propiciatorio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa, escucha esto, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa frase, pasar por alto, es exactamente la palabra Pascua. La palabra Pascua, entonces, aquí nos señala que Cristo en la cruz fue colocado como sacrificio pascual. Cristo era el Cordero Pascual. ¿Qué significó el Cordero Pascual en el Éxodo, capítulo número 12, en adelante? Cuando el ángel de la muerte descendió para cumplir la última y la más terrible plaga de darle muerte a todo primogénito en Egipto, la sangre del Cordero Pascual, que debía ponerse en los dinteles de la puerta y después ser comida por todos los miembros de la casa allí, con hierbas amargas, esa sangre del Cordero fue la razón por la cual el ángel de la muerte, al ver el dintel de la casa, al verlo ensangrentado con la sangre del Cordero Pascual, no entró a la casa para dar muerte a los primogénitos, sino que los pasó por alto aquella casa donde se veía la sangre del Cordero Pascual, y no entró para dar muerte, sino que las pasó por alto. Y eso es exactamente lo que sucede en la cruz. En la cruz, según 2 de Corintios capítulo número 5, Dios en Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué significa no tomándoles en cuenta? Los pasó por alto, porque si los hubiese tomado en cuenta, los hubiese condenado en los hombres. ¿Y cómo se condena el pecado en los hombres? Con muerte. Pero en Cristo, Dios pasó por alto a los hombres y condenó el pecado en los hombres. Aquello que se esperaba que Dios hiciera en el día del juicio final, condenando y pagando con muerte eterna a los impíos, en la cruz Dios lo trajo al presente, y en vez de pagar con muerte a los hombres, los pasó por alto en su paciencia, dándoles en Cristo vida y no muerte.
Una cosa maravillosa, maravillosa. La bendita sangre de Cristo Jesús hace que en el día de la cruz, Dios, en vez de pagar con justicia a los hombres y darles muerte, condenando el pecado en los hombres, lo condene en Cristo y así pase por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados de los hombres. Bendito y santo sea el nombre de Jesucristo. Y esto sirvió, versículo 26 de Romanos 3, para manifestar en este tiempo su justicia, mostrando que Él es justo, Dios es verdaderamente justo. Despejó Cristo con su sacrificio toda duda acerca del carácter de Dios en el universo celestial y aquí en la tierra. Todo aquel que mire la cruz notará, aprenderá y se convencerá que el Dios Santo es justo, pero no solamente justo, sino que justifica. En otras palabras, nos reconcilia con Él y nos pone en la posición de que podamos volver a obedecer su palabra, y por tanto su sacrificio nos hace justos, porque no solamente nos perdonó el pecado, sino que ahora nos habilita para servir al Dios vivo. Y por eso ahora vamos a Hebreos capítulo número 10 para complementar esta parte del sacrificio. Nos hace justos en el sentido de que pasa por alto nuestros pecados, dándonos su vida, dándonos su carácter, ¿ok? Dándonos lo que Él merecía, que era su vida, y ahora, aparte de justificarnos en ese sentido, también nos justifica en el sentido de que nos hace capaces de obedecer nuevamente ahora su palabra, su ley, su voluntad. Y eso es exactamente lo que encontramos en Hebreos capítulo número 10. Vamos a ir allá rápidamente. En Hebreos capítulo número 10, nosotros leemos lo siguiente. Pero vamos antes de leer Hebreos capítulo número 10, versículos 1 en adelante, notar solamente lo que nos dice Hebreos capítulo número 9 y el versículo número 9, hablando del santuario terrenal. ¿Qué era lo que el santuario terrenal, con su antiguo sacerdocio levítico, con el mandamiento de la descendencia aarónica como sumos sacerdotes, no había podido lograr todavía? ¿Qué es lo que todo este sistema no logró cuando el pueblo se aferraba a ellos como aferrándose a la cosa en sí, sin ver y conocer y reconocer que estaban siendo guiados por medio de ese servicio a la fe en Cristo Jesús? Cuando el pueblo falló en reconocer que estaban siendo guiados a Cristo por medio de ese sacrificio y se aferraron a la cosa en sí, ofreciéndola como teniendo en sí misma valor para salvar y restaurar, entonces, ¿qué es lo que ese sacrificio no logró? Hebreos 9, versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Cuando el apóstol escribe Hebreos, todavía el templo está funcionando, ya que había quienes ofrecían, según la ley, las ofrendas y sacrificios según la ley. Así que él dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es decir, ese santuario que todavía funcionaba, ese templo de Jerusalén que todavía estaba en funcionamiento, nos enseñaba lo siguiente, atención. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y aquí está el punto, que no pueden hacer perfecto. Ahora escucha, ¿en qué consiste esta perfección de la que habla el libro de Hebreos? Y ha hablado desde el capítulo 2, versículo 10, cuando se nos habla de la necesidad del Padre para cumplir el plan de llevar muchos hijos a la gloria, debía perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esta perfección de la que nos habla el libro de Hebreos, se nos dice aquí, en el versículo número 9, no pueden hacer perfecto, atención, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí está. La perfección de la que habla el libro de Hebreos aquí es una perfección que implica alcanzar con la sangre eficaz del Cordero de Dios la conciencia. Y esta conciencia es descrita en Hebreos capítulo número 8 y Hebreos capítulo número 10 como la mente y el corazón. Es la vida interior del hombre. Es la vida donde están los pensamientos, los fines, las intenciones, los deseos, pasiones. Es la vida interior del hombre. Esta mente y corazón que tenemos, esta conciencia no podía ser perfeccionada por medio de los sacrificios y ofrendas. ¿Y por qué razón esta conciencia no podía ser perfeccionada por medio de los sacrificios y ofrendas? Bueno, porque los sacrificios y ofrendas purificaban para la
santificación o para la purificación de la carne. En otras palabras, los sacrificios y ofrendas que se ofrecían en el templo servían para hacer posible que un israelita pudiera seguir viviendo dentro de su comunidad alrededor del templo sin temor a contaminar el templo con su impureza, porque había sido purificado para seguir permaneciendo en vida allí dentro de la comunidad en derredor del templo. Pero la sangre de Cristo, mira lo que hace. Versículo número 14, dice el texto. Cuanto más la sangre de Cristo, estamos en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que nota lo que la sangre de Cristo como Cordero va a hacer. La sangre de Cristo va a permitirle a Dios, por medio de Cristo, por medio de su gracia, su poder, su eficacia, su espíritu, por medio de la vida resucitada de Cristo, su espíritu, su gracia, su poder, su justicia, por medio de todo ello, Cristo va a lograr alcanzar la vida interior del ser humano. Cristo va a lograr alcanzar su mente y corazón. ¿Y qué es lo que hace cuando alcanza su conciencia? Cristo, por medio de su vida, limpia la conciencia y la habilita para servir al Dios vivo. Quiere decir que limpia y habilita para obedecer, limpia y habilita para hacer la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que nos dice la sangre del pacto eterno en Hebreos capítulo 13, versículo 20-21, que va a hacer con nosotros. La sangre del pacto eterno, según Hebreos 13, 20-21, va a hacer exactamente eso, dice el texto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ahora escucha, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, os haga capaces. La palabra griega que se traduce aquí en español como aptos, en otras versiones es traducida como perfecto. Esta palabra griega quiere decir que es un ejército capaz de vencer al ejército enemigo. Está preparado, está equipado para vencer. Entonces, nos haga capaces, nos haga aptos, nos equipe. ¿Para qué? En toda buena obra para que hagáis su voluntad. La pregunta es, ¿cómo es que la sangre de Cristo, cómo es que la sangre del pacto eterno nos hace capaces de hacer la voluntad de Dios? Mira cómo lo hace. Haciendo Él, haciendo Cristo, haciendo Dios. Escucha lo que hace. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y aquí entendemos lo que la sangre de Cristo como sangre del pacto eterno significa. La sangre de Cristo no solamente significa muerte, la sangre de Cristo significa también vida, porque la vida del animal en la sangre, o la vida del alma, o la vida del animal en la sangre está. Así que cuando se habla de sangre de Cristo, se habla de su vida. Y Cristo entonces, por medio de su vida, viene a vivir dentro de nosotros. Realmente viene a morar adentro. Y cuando mora adentro de nosotros, Él hace en nosotros lo que para nosotros mismos es imposible. Es decir, vivir en toda buena obra, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que es agradable delante de los ojos del Padre Celestial. Esto, que para nosotros mismos es imposible, lo logra Cristo viviendo su vida, representada por su sangre, en nosotros. Él, cuando vive su vida en nosotros, hace en nosotros todo lo que es agradable delante de su Padre y nos hace capaces de hacer su voluntad y hacer toda obra buena. De esa manera, su vida no solamente limpia la conciencia de pecado, sino que la habilita para servir al Dios vivo en justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Y eso es exactamente lo que hace la sangre del pacto eterno. El pacto eterno no solamente significa perdón, sino que significa la ayuda de la gracia divina para obedecer a partir de la fe en Cristo en lo futuro los planes, la voluntad, los mandamientos, la ley de Dios. Eso significa el pacto eterno. Ahora bien, escucha esto. Esto implica lo que nos ha enseñado el capítulo número 10. Y con esto vamos a terminar. El capítulo número 10 nos dice por qué razón los toros, los machos cabríos, las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos no podían limpiar la conciencia. ¿Por qué no podían alcanzar la vida del hombre? ¿Por qué no podían renovarlo? ¿Por qué no podían hacer eso? Mira por qué.
Y repetimos, no podían cuando la persona se aferra a ellos en sí mismo, sin mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice entonces el texto, Hebreos capítulo número 10, versículo número 1, y saltamos al versículo número 4. Dice el texto: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escucha esta palabra por favor, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué son los bienes venideros? Son literalmente y exactamente las 3 promesas del pacto eterno, llamado pacto nuevo en Hebreos capítulo número 8, que son los bienes que Cristo viene a ministrar cuando se hace ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, constituyéndose como ministro a través de un ministerio que es mejor, precisamente porque es el ministerio del nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas. Así que los bienes venideros son las 3 promesas del nuevo pacto, que son escritura de la ley de Dios en la mente y corazón, comunión genuina entre el alma individual y Cristo, y Dios por medio de Cristo, y perdón total y completo en virtud de su sangre derramada. Estas 3 promesas del nuevo pacto son los bienes venideros que, habiendo llegado Cristo, es capaz de ministrar desde el lugar santísimo a todo alma que cree. Y siempre fue capaz de ministrarlos mientras la persona que ofreciera los sacrificios pusiera su mente, su atención, su mirada en Cristo, el señalado a través de todo este servicio. ¿Ok? Entonces dice, ¿por qué razón estos bienes venideros no eran ministrados? Dice el texto bíblico. Versículo número 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y la pregunta es, ¿no los puede quitar de dónde? ¿De dónde no los puede quitar según el contexto de Hebreos 9, Hebreos 8, Hebreos 10, Hebreos 13? ¿De dónde no los puede quitar los pecados? De la conciencia. No está hablando de los registros celestiales aquí. En el capítulo número 9, versículo número 22, habló de los registros celestiales, de las cosas celestiales, diciéndonos, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Quiere decir que habló de las cosas celestiales, del santuario arriba que ha de ser purificado, pero aquí en Hebreos 10, cuando habla de no puede quitar los pecados, no solamente está hablando, ya no está hablando de las cosas celestiales, está hablando de la conciencia, de aquel lugar de donde Dios quiere quitar el pecado para que el pecado ya no domine sobre nosotros. ¿Okay? Purificar la conciencia, habilitarla para el servicio del Dios vivo. ¿Y cómo se hace esto? Versículo número 10 en adelante. Hebreos 10, versículo 10 en adelante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿En qué voluntad? En la voluntad en la cual Dios quiso, y fue su voluntad, no habiéndole agradado los sacrificios y ofrendas, fue su voluntad prepararle a Cristo cuerpo para que en ese cuerpo hiciera la voluntad de Dios, y en esa voluntad, es decir, en el cuerpo de Cristo, por la vida de Cristo, por su muerte, clavando ese cuerpo humano en el madero, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice el texto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, repetimos, de la conciencia, limpiándola y habilitándola para el servicio en santidad. No podían hacer esto. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Por medio de la ofrenda de su cuerpo muerto en la cruz. Por medio de esa ofrenda, por medio de su sacrificio, Cristo puede y logra alcanzar las conciencias de los seres humanos para perfeccionarlos. La pregunta es, ¿qué significa esa perfección entonces?
Recuerda, nos ha dicho el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo lo hace? ¿En qué consiste esa perfección? Pues permitámosle hablar al Espíritu Santo en el versículo 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué cosa significa nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo con sus palabras nos va a decir la misma idea establecida en el versículo 14. ¿Cuál idea? Que Cristo por medio de su ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando el Espíritu habla de esa perfección en sus palabras, mira lo que dice. Aquí está el significado de la perfección con la que Cristo nos hace perfectos por medio de su ofrenda en la cruz. ¿Cuál es esa perfección? Dejemos al Espíritu hablar. Versículo 15 en adelante. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué cosa es la perfección según el Espíritu? Es el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto o del pacto eterno en nosotros por medio de la eficacia de la sangre y la vida de Cristo Jesús. En otras palabras, cuando Cristo cumple las tres promesas del pacto eterno, las tres promesas del nuevo pacto, que son una y la misma cosa. Cuando Cristo cumple la promesa de escribir su ley en la mente y corazón. Cuando Cristo cumple su promesa de unirnos al trono del poder infinito, porque nos une a su Padre, para que nosotros tengamos acceso a la plenitud del poder divino y podamos vivir en esa comunión. Cuando Cristo cumple esa promesa y cuando Cristo cumple la tercera promesa del pacto eterno o nuevo pacto, de perdonarnos total y completamente en virtud de su sangre, estas tres promesas significan la perfección que su ofrenda en el madero, que su ofrenda en la cruz nos garantiza. Esta perfección garantizada por el sacrificio de Cristo en la cruz, no solamente nos cubre el pecado por medio de su sangre para borrarla de los registros celestiales, sino que esta perfección hace posible que por medio de Cristo sea escrita ahora su ley en nosotros, en la mente y en el corazón, en la conciencia, habiéndola purificado, habiéndola lavado, nos une al poder infinito del trono de Dios, porque nos pone en verdadera y genuina comunión y nos perdona, y así nosotros podemos vivir perdonados y habilitados para obedecer la ley de Dios en santidad todos los días de nuestra vida. Este es el significado del sacrificio de Cristo, según Hebreos 9 al 10, y es lo que complementa a Cristo como aquel que fue puesto propiciatorio, reconciliación en la cruz del Calvario, uniendo a la humanidad y la divinidad por medio de un vínculo que jamás se va a romper, y haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, que es lo que el sacrificio de la Pascua nos enseñaba. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado por este comentario, nos despedimos una vez más, diciéndoles nos vemos el día sábado, con la ayuda de Dios, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.